Hola, nosotros vamos a trabajar la era de la información, sociedad red y capitalismo informacional. El grupo está compuesto por Ana María Molina, Duan Rojas, Natalia Holguín y Laura Velázquez. Para trabajar este tema, pues usamos varias fuentes. La primera de ellas es un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar. El concepto central de este documental es la obsolescencia programada, que consiste en hacer modificaciones químicas, físicas o estructurales a un producto para que de esta forma su vida útil sea menor al tiempo que por defecto hubiese durado. Y hay diferentes formas de aplicarlo. Por ejemplo, reduciendo los conservantes que deberían proteger el producto de las alteraciones químicas. Por ejemplo, con las medias de nylon, reducir los conservantes para que así el sol y la intemperie puedan penetrar en las fibras y romperlas. También puede consistir en la adición de un chip que pasado un tiempo o una cantidad de usos haga que el aparato deje de funcionar, como pasaba en el caso de las impresoras, que luego de cierta cantidad de impresiones se bloqueaban y aunque estuvieran en perfecto estado, no seguían funcionando. Decían que había una parte estropeada, pero realmente no era así. Y la opción era reemplazarla, ya que no había forma de repararla. Em, para esta limitación de la vida útil, pues los ingenieros se han dedicado como a pensar y descubrir nuevas formas de realizarlo. Pero no siempre fue así, ya que antes los ingenieros y los diseñadores trabajaban para todo lo contrario, para lograr la durabilidad y la confiabilidad de los productos. El documental habla, por ejemplo, de la bombilla, que Edison y pues principalmente Tesla, que es el verdadero inventor de la bombilla, habían logrado inventar una que durara aproximadamente 100 años y eran mucho más baratas de producir. Pero luego, pues cuando empieza el auge de la producción en masa, ya se hace imposible para los dueños de las fábricas mantener este ritmo de producción, ya que si producen una bombilla que dura 100 años, pues cuando todas las personas ya la hayan adquirido, no va a haber más compra hasta dentro de 100 años y por ende, pues ellos no van a tener necesidad de producir más. Y sus ganancias pues caerían eh, considerablemente, por lo cual empiezan a limitar la vida útil de los productos para así poder incentivar a los compradores a tener que estar reemplazándolas y poder mantener el ritmo de producción. Otra de las estrategias que se usan para mantener ese ritmo de producción, que no es necesariamente la alteración del producto, es el diseño. Entonces, este, esta estrategia empieza en los años 30 eh, y lo que se hace es sacar colecciones, por así decirlo, o sea, algo en diferentes modelos llamativos para hacer que el comprador quiera coleccionarlas o se vean la necesidad de cambiar constantemente el objeto, por ejemplo, un automóvil, porque ya pasó de moda, porque ya su diseño no está in. Bueno, este proceso comienza aproximadamente en los años 30 y pues en este momento no se consideraba un problema el tener que estar reemplazando las cosas porque los recursos no se consideraban limitados y pues no se pensaba en el daño ambiental que por demás no era tan evidente. Ya ahora, pues en nuestra época, eh, las consecuencias de este exceso de recursos está como mostrando todos los problemas que puede traer, de ahí que muchos usuarios estén usando la internet para promover estilos de vida lentos, tanto pues en la no adquisición de productos solamente por colección, pero también en cómo superar esto de la obsolescencia programada. Continuando con las perspectivas que proponía la compañera, pues en cuanto a la obsolescencia programada, existen dos tipos. La primera por fallas técnicas, en donde ya la compañera ha enunciado que se modificaban algunas características de los productos para que estos fallaran en cierto determinado tiempo. Por ejemplo, el bombillo que pasó de durar 100 años a pasar tan solo 1000 horas, es decir, algo más de un mes. La segunda forma en que lograron esto y además teorizaron, porque era toda una teoría del marketing de aquella época, fue por la generación de necesidad en el consumidor. Un ejemplo de esto
en la actualidad serían los teléfonos celulares, debido a que hace 5 años aproximadamente el teléfono con una memoria más amplia era alrededor de 16 gigabytes. Sin embargo, en la actualidad un teléfono de estos es obsoleto debido a que las aplicaciones demandan mucho más espacio. Actualmente los teléfonos gama media alta están en un promedio de 128 a 516 gigas. Las implicaciones ambientales. El modelo económico propuesto por los diferentes empresarios y entes internacionales se basaba en producir infinitamente, sin tomar en consideración que el planeta es finito. Incluso si se mira las leyes de la naturaleza, se tendría que todo en este planeta va a seguir igual con el pasar de los tiempos, solamente va a cambiar su forma y al estar produciendo mayores desechos, pues estaremos llenando de basura el planeta y dejándolo prácticamente inhabitable. Bueno, el segundo documental que tomamos para realizar esta intervención fue La Revolución Virtual del Precio de lo Gratuito. Es un documental de la BBC del año 2012, donde se nos habla acerca de ese regalo que es la web, pero el precio que tiene, que tenemos que pagar todos al usarlo en relación a la exposición masiva de nuestros datos personales y de nuestra privacidad. El uso de la web representa vulnerabilidad para las personas que la usan, ya que las grandes empresas instrumentalizan a los sujetos para utilizar sus datos para la creación de publicidad perfectamente dirigida en base a las búsquedas que realizamos diariamente. En este caso, tomamos como ejemplo a Google, que utiliza nuestras búsquedas, curiosidades, preguntas para convertirlas en dinero a través de las cookies. Es por esto que los productos que se exhiben en la red están direccionados a nuestros intereses y es una publicidad totalmente dirigida. Así pues, el producto online termina siendo el mismo sujeto porque mientras más información hagamos pública, más posibilidades tienen las grandes corporaciones de vender. Entonces, el acceso gratuito a la red es un espejismo que en realidad pagamos de manera consciente o no, siendo cosificados para la publicidad. Y como no medimos el impacto de la información que exponemos en la red, podemos correr grandes riesgos y consecuencias que aún no son previsibles, pero que en un futuro pueden resultar desastrosas, ya que la intimidad es comerciada abiertamente en las redes sociales. Por lo que es importante tener en cuenta que no solamente Google o la Internet es una fuente de conocimiento, sino que también nos convertimos en cómplices con tal de obtener ese conocimiento de manera gratuita. Por eso es que se dice que el producto online, perdón, no es el contenido en sí, sino que el producto online somos nosotros directamente quienes estamos visitando esa red continuamente. ¿En qué consiste la sociedad red y el capitalismo informacional y cómo emergen en ese contexto? Para hablar de la sociedad red, nos basamos en la perspectiva de Castle, donde dice que las redes no son una forma específica de las sociedades del siglo XXI ni de la organización humana, sino que se constituyen en la estructura fundamental de la vida de toda clase de vida. Y es porque Castle señala que en todas las sociedades las redes configuran la estructura social, política, económica y de poder. En este sentido, la sociedad red se da en el contexto de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación que llevó a la constitución del informacionalismo como nuevo paradigma tecnológico. Con la invención del microprocesador, el ordenador personal, la central telefónica, digital e internet, junto con la interacción de tres procesos independientes. En origen, por un lado está la crisis del industrialismo, el nacimiento de movimientos sociales orientados hacia un reclamo por la libertad y la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma emerge una nueva organización social, que es la sociedad red. Las redes eran una extensión de poder centrado en sociedades jerárquicas.
y se configuran a través de la historia de la humanidad. Pero la cultura de la libertad fue decisiva para producir las tecnologías red, que sirvieron de infraestructura esencial para que las empresas realizaran su reestructuración en términos de globalización, descentralización y redes. Movimientos libertarios como los ecologistas del siglo del mayo del 68 en París y de las libertades de expresión que se dieron en Berkeley en 1964. Todos esos movimientos sociales eran culturales y estaban orientados hacia una transformación de los valores de la sociedad. Así pues, la sociedad red emergió como una nueva forma de organización social de la actividad humana en la década de los 70 sobre los cimientos del informacionalismo. Sin este paradigma, la sociedad red no podría existir, del mismo modo que la sociedad industrial no hubiera podido expandirse sin la electricidad, así lo señala Castell. Sin embargo, hay que señalar que la sociedad red no fue consecuencia de la revolución tecnológica, sino más bien de una coincidencia en determinado momento y lugar de factores económicos. Esto permite pensar en que los procesos culturales y sociales posibilitaron que se diera esa oportunidad histórica, asimismo como la que ofreció el informacionalismo para que se diera este proceso. Entonces la sociedad red tiene tres rasgos que son fundamentales: el de la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de supervivencia. Lo otro es que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad red puede desplegarse trascendiendo los límites de las redes como formas de organización social, ya que, como se había señalado antes, las redes siempre han existido desde los inicios mismos de la humanidad. Para explicar un poco la cuestión del capitalismo informacional, tomamos a Zygmunt Bauman, que si bien no habla directamente de la parte informacional, nos da una introducción a cómo funciona el capitalismo y cómo ha usado todas estas herramientas que ha tenido a la mano para poder establecerse como el modelo económico reinante. En varios de los libros, pero especialmente en Modernidad Líquida, Bauman nos explica que en esta sociedad lo importante es que el consumidor se convierta en un producto. Como nos explicaba anteriormente Natalia, los servidores gratuitos pues no son realmente gratuitos porque se están manteniendo de la información de los usuarios. Algo similar sucede en el capitalismo como tal, en donde el consumidor no es solo consumidor, sino que también es un producto, ya que él pone sobre todo el ejemplo de las redes sociales, y es que las redes sociales se vuelven básicamente un catálogo donde la gente está constantemente exponiéndose, tanto pues física como en sus habilidades y en todo lo que sabe hacer para que el otro lo compre. Es decir, em, siempre publicamos, no sé, una foto de nosotros esperando cierta cantidad de likes. Y pues esto hace que esa persona esté convirtiendo su imagen en un producto. Pero no pasa solamente pues con la imagen física, sino que también está la cuestión de las habilidades, como mencionaba hace un momento. Por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, lo que hacemos es publicar nuestro perfil profesional esperando que alguien lo vea y nos llame para un contrato. Entonces, estamos usando las redes sociales literalmente como un catálogo en el cual se venden personas o las habilidades que estas personas tienen. Eh, Aquí la educación, según Zygmunt Bauman, cumple un papel fundamental porque desde niños se les empieza a enseñar a las personas cómo convertirse en un buen producto. Entonces, la idea de un consumidor en este mundo es ser un buen producto también. Es decir, que te compren, que literalmente te contraten para un trabajo, que puedas ganar buen dinero y luego con eso poder eventualmente hacerte a ciertas cosas que están marcadas pues por el ritmo de consumo. Entonces, aquí es donde entra la parte de las sociedades de control y la alienación, y es que por eso es tan difícil como salirse de esta dinámica, porque lo que hacen las sociedades de control y las sociedades basadas en la información es hacer que el individuo no sienta que está siendo controlado porque se está controlando él mismo. Entonces ya no es necesario que le digan a una persona que debe marcar una tarjeta al inicio y al final de su jornada, porque él va a estar ahí cumplidamente porque le pagan por horas.
y como le pagan por horas, y si llega un minuto tarde se lo descuentan, entonces él debe estar siempre a la hora indicada para poder así ganarse su sueldo completo, porque de su sueldo depende que él sea aceptado en la sociedad capitalista y, y de consumo que tenemos. Entonces, si él no tiene la capacidad económica para adquirir esos productos de moda, como mencionamos inicialmente, pues está fuera del auge, está fuera de la moda y es rechazado. Así que es el mismo consumidor el que en este tipo de sociedades va haciendo, se va controlando a sí mismo y se va volviendo un producto, porque si él no logra ser comprado, pues no podrá ser un consumidor y por ende habrá fracasado en la sociedad de control y de consumo. A manera de conclusión, surgen elementos importantes que han sido enunciados anteriormente. Inicialmente, la forma en que se constituye la sociedad red como ese conjunto de elementos que empiezan a entrelazarse con el fin de modificar la misma sociedad. La forma en cómo se compra, la forma en cómo nuestra información es vendida a otros con intereses propios. Finalmente, pues sabemos que la Internet no es solo una fuente de conocimiento, sino también un lugar en donde se va a ofrecer todo aquello que requerimos. También se ha transformado en la forma en cómo se ha vendido y cómo se produce capital, surgiendo de allí el capitalismo informacional.